Buenos días a todos. Hoy es un día, como han dicho antes, es un día especial. Recordamos siempre a Jesús, pero no siempre que lo recordamos lo hacemos mediante la ceremonia de la Santa Cena. Así que lo que tiene de especial es que hoy lo conmemoramos de una forma especial, ¿verdad? Corría el año 56, hacía más de 18 años que un hombre se había convertido al Señor, era primavera, estaba en una ciudad preciosa, al fondo de la ciudad estaba el puerto, y antes de llegar al puerto, irse por la calle hacia el puerto, donde venían gente de todo tipo, por donde había venido esta persona, a mano derecha había un edificio enorme, un anfiteatro enorme, donde cabían muchos miles de personas. Esa persona se llamaba Pablo, se sentó a escribir una carta, que es la que nosotros conocemos como la primera epístola a los Corintios. En esa epístola, Pablo nos va a hablar de muchas cosas. Nos va a hablar del amor, ¿verdad? Primera de Corintios 13. Nos va a hablar, tema central en la epístola, de la resurrección. Nos va a hablar de la Santa Cena. Para muchos, Primera de Corintios, más que una carta, es un tratado teológico del cristianismo, porque trata prácticamente todos los temas que son importantes en el cristianismo primitivo. Hay un texto que acabamos de leer, ¿verdad? Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. En un solo texto vamos a encontrar que los cristianos tenemos que proclamar algo y que lo vamos a hacer hasta que el Señor venga. Nos va a poner el principio de la acción del cristiano y cuál es el objetivo, hasta que el Señor venga. Así que es un texto muy adventista, muy de la segunda venida, un texto que apunta al vivir cada día hasta la segunda venida. ¿Y cómo vivo yo cada día hasta la segunda venida? A veces escuchamos, y lo hemos escuchado muchas veces, en alguna predicación, creo que te lo escuché a ti, hay personas que dicen, ¡oh, qué bien! Hoy he hecho una escuela sabática fantástica, no me he peleado con nadie, no he mirado mal a nadie, si me muriera ahora me salvaba seguro, ¿no? Yo sé que vosotros no lo habéis dicho nunca, pero hay gente que lo dice. Bueno, pues, esto es una forma errónea de ver lo que significa ser cristiano y de ver la salvación. Y Pablo quería que esto quedase claro entre los cristianos. Había muchos problemas entre los cristianos. Si nosotros leemos el capítulo 10 de Primera de Corintios, al final nos va a hablar en qué consiste la verdadera libertad del cristiano. ¿Porque soy cristiano ya no soy libre? ¿Soy libre verdaderamente? ¿Estoy determinado por las cosas? ¿La vida me determina? ¿O soy yo el dueño de mi vida? ¿O yo soy el que puede decir en un momento determinado, sí, Señor, yo quiero estar contigo, me quiero salvar, y yo asumo la responsabilidad de decir, sí, Señor, yo quiero estar contigo. Después el Señor hace todo lo demás. Pero ¿quién tiene que decidir y decir, sí, Señor, yo quiero estar contigo? Pues tiene que salir de nosotros. Aunque el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Y esto es un misterio para nosotros. Un poquito más adelante, el capítulo 15, dice cosas muy interesantes. Un texto que lo vais a encontrar muy fácilmente. Primera de Corintios 15, 51. Hay un capítulo ahí, ¿vale? He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No dice nos transformaremos, no dice que es una acción que parte de nosotros y nosotros la construimos, no. Dice seremos transformados. Nosotros somos un sujeto pasivo de la transformación. ¿Hay alguien que nos transforma a nosotros? Lo que quiero presentaros hoy es esa transformación que nos va a llevar a vivir lo que dice al final del capítulo 15. Así que, hermanos, versículo 58,
Hermanos míos amados, sed firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero Señor, no veo los resultados. Sigue abundando en el trabajo que yo te di. No es en vano. Pero Señor, los resultados no son los que yo quisiera. Sigue, porque no es en vano. Los cristianos tuvieron que aprender una lección en el siglo I, una lección que después podremos olvidar con el tiempo. Incluso la Iglesia creo que dormirse significa dejar de aprender aquella lección que tuvimos que aprender en un principio. Había un buen amigo de Pablo que se llamaba Lucas, el querido médico de Pablo. Lucas tuvo que cuidar a Pablo en algunos momentos, porque la salud de Pablo tenía una mala salud de hierro, ¿no? Era un hombre que estaba muchas veces aquejado de cosas, no tenía bien la vista, parece que la descripción que tenemos de Pablo, la más lejana en el tiempo, no es una descripción canónica, pero nos habla de un hombre bajito, de pelo ralo, de pelo tieso, duro, ¿no? Estos difíciles de peinar. Nos habla de un hombre de piernas arqueadas y de ceja muy tupida y de una mirada que hacía ver a Jesús. Esa es la descripción de Pablo más antigua que tenemos en un libro no canónico, ¿vale? Así se describe. Hay un personaje, uno de los padres de la Iglesia, que lo describe así. Es curioso, porque Pablo habla de la transformación, porque si hay una vida que fue transformada en la antigüedad, fue la de Pablo. Y Pablo tuvo que aprender algo que también aparece en 1 Corintios capítulo 15. Dice 15:31. Me gustaría oírlo en voz de alguno de la congregación. ¿Qué dice 1 Corintios 15:31? ¿Alguien lo puede leer, por favor, en voz alta? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Os aseguro, hermanos, por la gloria que tengo en el Señor Jesucristo, que cada día muero. Y ahora yo me pregunto, ¿la transformación de Pablo se produjo en el camino de Damasco o fue algo prolongado en el tiempo? Cada día. Pues fue cada día. Y si lo vemos bíblicamente, Lucas va a aportar algo que los demás evangelistas no aportan. Lucas concibe el Evangelio de una forma diferente a los otros dos evangelistas que antes habían escrito que él. Lucas dice muchas veces la palabra cada día. Se le llama en teología, si lo buscáis en Google, es de las cosas que no están, ¿vale? Está en los libros de teología, en los libros de análisis exegético, pero si lo buscáis en Google y ponéis giro lucano, que es como se llama, ¿no? En teología, no aparece el giro lucano, o sea que Google no está todo. Hoy vamos a ver una cosa que no está en Google, esto es una novedad, ¿no? Hay gente que dice, me voy a casar, pregunta a San Google y le sale unas páginas y puede encontrar novia a través de internet, ya no hace falta ni moverse de novio, de moverse de la casa, ¿no? Está todo, San Google es el patrón de nuestra generación. Pero hoy nos vamos a encomendar a otro diferente, ¿vale? A Jesucristo. Pues fijaos, Lucas nos va a decir algo que tiene que ver con esto. La creencia no puede sustituir a la vivencia. Yo no puedo decir que creo algo que no vivo, porque si digo creer algo que no vivo, el mensaje que doy no sirve para nada. El mensaje carece de fundamento. Un médico con ese recuerdo
¿no? Cuando mi padre fue al médico, a un oncólogo, y le dijo que tenía que dejar de fumar porque tenía un cáncer de pulmón. ¿Sabéis lo que estaba haciendo el médico cuando se lo estaba diciendo a mi padre? Tenía un cigarrillo en la mano, esto hace muchos años, los médicos ya no tienen un cigarrillo en la mano en la consulta, pero en aquella época llevaba un cigarrillo en la mano y le decían, tienes que dejar de fumar. ¿Y sabéis lo que dijo mi padre? Pero si él fuma, ¿por qué no voy a fumar yo? Si es tan malo, ¿por qué no lo deja él? ¿Habéis escuchado alguna vez este tipo de razonamientos? ¿Verdad que sí? Son muy comunes. ¿Y si lo aplicamos al cristianismo? ¿Y si lo aplicamos a los cristianos? Los cristianos dicen que hay que amar a los enemigos. Pero resulta que tengo un hermano en la iglesia que no se habla con otro. Y pierde valor la palabra. Le arrancamos el valor a la palabra. Le rearrancamos con nuestros actos el sentido a la palabra de Dios. La iglesia pasó de ser una realidad transitoria a un camino. ¿Sabéis que así lo llama Lucas al cristianismo en un principio? Y pone el camino. Si buscáis en vuestras Biblias pondrá con C mayúscula. Este camino, el camino. La iglesia era un camino por donde caminar. Se le presentaba un camino por donde caminar. Los primeros cristianos pensaban que el Señor vendría pronto, que vendría muy pronto. Y había un rumor entre los cristianos que el Señor vendría ya. Si nos vamos al último capítulo de Juan, y conocéis la anécdota en la que llega Pedro y le pregunta a Jesús, bueno, ¿y este qué? Por Juan. Y Jesús le dice, bueno, ¿y si yo quiero que este quede hasta mi venida? ¿A ti qué? Y dice ese capítulo al final del Evangelio de Juan. Y quedó entre los cristianos el rumor de que el Señor no vendría mientras Juan estuviese vivo, ¿no? Hasta en la vida de Juan vendría el Señor. Así que, ¿eso ocurrió así? No. Dice, pero el Señor no había dicho esto. Lo que pasa es que los cristianos muchas veces hacemos caso del rumor. Incluso inventamos rumores partiendo de las palabras de Cristo. Y resulta que Cristo jamás incitó a nadie a ese rumor. Así que los cristianos de esa época sí que esperaban que en la vida de Juan, estamos hablando del año 90 y tantos, 96, 97, después de escribir Apocalipsis, fallece Juan. Estamos hablando de que esta gente esperaba al Señor ya. Ya. Pero Lucas se da cuenta de que aquello no era ya. Y Lucas tiene un texto precioso que vamos a ver ahora. Fijaos lo que dice aquí, la iglesia pasó de ser una realidad transitoria a un camino, el cuerpo de Cristo, la manifestación del carácter de Dios a los hombres. Lucas se da cuenta de que la urgencia debe quedar a un lado y de que hay que abrazar la inminencia para reflejar el Espíritu de Cristo. La inminencia significa que Dios ya está en mi vida. Yo no espero que el Señor esté mañana en mi vida, ni pasado mañana. Espero que esté ya. Hoy el Señor tiene que estar en vuestra vida. Porque hoy ha empezado en vuestra vida la vida eterna. La vida eterna ha empezado hoy ya en vuestra vida. Porque hoy habéis sido transformados. Y esto es un misterio. Y esto os digo como Pablo. No todos dormiremos, pero hay una cosa que es segura en todos. Todos seremos transformados. Fijaos este texto. Lucas dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. ¿Sabéis que los otros evangelistas no mencionan esto? Dicen, tome su cruz, y ya está. Pero aquí dice, tome su cruz, y añade Lucas algo que escucharon de Jesús, que dijeron, es que esto era lo que quería decir Jesús. Y los otros tenían otro posicionamiento diferente en el Evangelio. El Evangelio de Marcos es el Evangelio en el que Jesús a los pocos versículos ya está haciendo milagros, es del conocimiento inmediato de Cristo. El Evangelio de Mateo es el Evangelio escrito para los judíos, para aquellas personas que provenían de la nación judía. ¿Y cómo empieza la genealogía en Mateo? Con un señor que es un señor de barba blanca que se llama Abraham, ¿vale? Todos nos lo imaginamos así, la Biblia no lo dice, pero todos nos lo imaginamos así.
Abraham es el primero, pero en Lucas, ¿quién es el primero que se menciona en la genealogía? Dice, Dios creó a Adán. Así que la historia de Lucas, la historia del Evangelio de Lucas va de Dios que crea a Adán hasta Dios que viene a los hombres. Lucas construye lo que nosotros conocemos como la historia de la salvación. Lucas no reconstruye la historia del Mesías prometido, como Mateo. No reconstruye la historia del Señor de Dios que se ha hecho hombre y viene a los hombres para darle un mensaje y que tiene que darse de una forma inmediata. No. Lucas abarca la historia de la salvación. Pero es que Lucas no se queda solamente en el Evangelio. Es que después escribe ¿qué? Hechos de los Apóstoles. La iglesia continúa en Lucas. ¿Y habéis visto qué bonito cómo termina Lucas, el libro de Hechos de los Apóstoles? Deja abierto el libro y deja a los apóstoles predicando. ¿Sabéis que Lucas participó, estaba vivo cuando murieron los apóstoles? Cuando murió Pedro, cuando murió cuando murió Pablo, estaba vivo, pero no menciona, no lo escribe, no quiere escribirlo. La intención de su libro es no terminar con la muerte de ellos, sino ellos predicando. Así termina el libro. Si os vais al final de Hechos de los Apóstoles, se quedan predicando, porque es el estado natural de la iglesia. Es como la iglesia debería continuar, predicando. Dice, negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirle. La iglesia es algo de cada día y la transformación es algo de cada día. Y la creencia en Cristo Jesús es morir cada día. Si yo cada día me niego a mí mismo, como decía Pablo, cada día muero. Es mi negación de mí mismo. En Hechos 2:44 dice algo refiriéndose antes a Jesús y la relación del cristiano con Jesús, del que quiere seguir. Y ahora nos vamos a fijar en cómo vivía la iglesia. Dice, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes y vendían sus posesiones y haciendas y las repartían a todos, como cada uno había menester, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La persona que más utiliza en la Biblia este término, cada día, es Lucas, con diferencia, por eso se le llama el giro lucano. Lucas da un giro a la teología y nos dice que tenemos que seguir a Cristo no puntualmente en un momento de nuestra vida, no tomar una decisión puntual, sino cada día. Es que esto es lo difícil. Lo difícil no es casarse. Lo difícil es vivir con una persona cada día. Eso es lo difícil. Casarse, hacer una ceremonia, vestirse todo el mundo muy guapo y hacer una cena para los amigos y decir si quiero, eso es lo fácil. Lo difícil es que te pregunten ¿cuántos años llevas casado? Y digas 35. Eso es lo difícil. O 50. O alguno más, ¿no? Mis abuelos estuvieron casados 65 años de su vida. Así que llegó un momento, supongo, en que ya no sabían dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro, porque llevaban tanto tiempo juntos que ya no se sabía. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Habrá más textos con el cada día en Lucas? Me gustaría, hay mucha palabra aquí, pero es un libro que yo, cuando lo leí, me resistí a no poner la cita. El autor se llama Oscar Cullmann. Oscar Cullmann es un teólogo muy importante. Fijaos lo que dice. Solamente ahora comprendemos plenamente la orgullosa conciencia que tenía la comunidad primitiva de vivir cada día la historia divina de la salvación, de ser el instrumento del advenimiento de esta, de participar en los acontecimientos salvíficos, al igual que los que precedieron a la encarnación y que los llenarán el periodo final todavía por venir. Los primeros cristianos expresaron diversamente esta conciencia, diciendo, por ejemplo, que reinaban con Cristo en 1 Corintios 4:8, o designándose como la raza real en Apocalipsis 1:6, 1 de Pedro 2:9, fundándose en esta conciencia. El apóstol Pablo, en su discurso de Hechos 13:13 y siguientes, expone brevemente la historia del pueblo de Dios, desarrolla la línea que tiende a Cristo y desemboca en él, y prolongando esta misma línea,
sitúa en este conjunto los acontecimientos del presente. Se ha hecho evidente que la integración del presente y la historia de la salvación se efectúa aquí de una manera muy distinta a lo que es posible en el judaísmo, y a este respecto la línea es trazada de una forma mucho más consecuente en el cristianismo primitivo que en el pensamiento judío. Si la comunidad cristiana primitiva puede dar al presente un valor tan consecuente en la historia de la salvación, es porque el punto de orientación sólidamente establecido, el acontecimiento central formado por la aparición de Cristo, ya no está situado en el porvenir, sino que se ha convertido en una realidad histórica. La Iglesia hace presente la imagen de Cristo, la presencia de Cristo en el mundo. Y cuando nosotros llegamos a una casa, la presencia de Cristo llega a una casa. Pero lo olvidamos. Pensamos que Cristo va fuera de nosotros, que Dios está al margen de nosotros. Y Pablo nos recuerda que somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Donde yo voy, Dios tiene que venir conmigo y entrar en una casa y hablar el Señor con las palabras del Señor. Nosotros somos cartas abiertas al mundo y cuando vamos a un lugar representamos a Cristo. Todos los que estamos aquí. Lo que no puede ser es que ese que es el discurso, que es lo bello, no se ejecute cada día. No se haga una realidad en mi vida cada día. Supongo que todos tenemos días malos. Y supongo que todos en algún momento de nuestra vida no somos dignos representantes de Cristo Jesús. Pero luchamos cada día por serlos. Eso es lo que diferencia a un cristiano de una persona que simplemente piensa cómo hacer cosas bien, moralmente bien. Este pensamiento me gusta mucho porque me está diciendo que los primeros cristianos llegaron y tuvieron esa conciencia y supieron que cuando yo me relaciono con mi esposa, la gente tiene que ver a Cristo en mi relación con mi esposa. Y cuando me relaciono con mi hijo, la gente tiene que ver a Cristo en mi relación con mi hijo. Y que cuando me relaciono con vosotros como pastor, tenéis que ver al pastor, pero también tengo que llevaros a Cristo. Porque entonces mi cristianismo no sirve para nada. No sirve para nada. Mi ministerio no serviría para nada. Fijaos Hechos 16:4, dice, y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y eran aumentadas en número cada día. ¿Sabéis? Cuando una iglesia se queda parada y no crece, parece que se ha muerto. Esta no es la iglesia, esa es la iglesia que vive el cada día. La iglesia que vive el cada día crece cada día. Pero cuando la iglesia se queda estancada y no crece y llega al límite y parece que... ¿No será que estamos haciendo algo que no nos refiere al cada día? ¿No será que cuando venimos aquí a la iglesia, y Antonio López el primero, estamos dando una imagen que no es la imagen del cada día? ¿Y cómo vivimos a Cristo cada día para que las iglesias sean aumentadas en número cada día? ¿Cómo hay que vivir a Cristo? Dice, y fueron estos, Hechos 17:11, los más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, ¿cuándo? Cada día las Escrituras. Y aquí hay dos intensivos. Por un lado, escudriñar, que significa, es un término minero para excavar, para llegar a lo más profundo. Y el cada día, porque hay una intensidad temporal. Algo que se repite cada día, cada día, cada día. Así que, escudriñando las Escrituras, no el sábado. ¿Cuándo tenemos que escudriñar las Escrituras? Cada día. Nuestra casa debe ser una casa de lectura de la Biblia, de estudio de la Biblia. Tenemos que aprender no solamente a leer la Biblia, y no solamente a tener un momento para coger un versículo y decir, mira tal, no. Escudriñar, poner mis 5 sentidos en los que estoy leyendo, porque esta es una forma de vivir a Cristo. Porque cuando yo escudriño y encuentro los tesoros del Evangelio,
¿Vosotros pensáis que no voy a compartirlos con alguien? Cuando lo que he entendido de la Biblia se convierte en una vivencia, se convierte en un tesoro para mí, yo no me voy a callar. Yo voy a coger a mi vecino que tiene un problema con sus hijos, o con su mujer, o con otro vecino, con alguien, y le voy a decir, ¿sabes cuál es la solución? Que te veo muy mal. La solución es Jesús para ti. La solución es vivir de esta manera. Se predicaría de una forma tan fácil. ¿Sabéis cuál es la mayor campaña de evangelismo que se puede hacer? Ellen White lo dijo. Si fuésemos amables, corteses y bondadosos, donde hoy uno se convierte, se convertirían 100. Eso lo dice Ellen White. Fijaos qué campaña de evangelismo. Amables, corteses y bondadosos. Hay personas que sacrifican lo de amables, corteses y bondadosos diciendo, es que mi carácter no es así. Pues es que Cristo puede transformar tu carácter. ¿O no? Claro que sí. El Pablo que riñe a Marcos y lo echa de su lado, después lo considera un amado colaborador y un hijo en la fe. Es así. No puedo poner como excusa mi carácter, porque con un carácter que no sea amable, cortés y bondadoso, ¿sabéis dónde no voy a entrar? En el reino de los cielos. Hay gente que pone como excusa la sinceridad. No, yo es que soy sincero. No, tú eres desagradable, porque se puede ser sincero y no desagradable. Pero vamos a llamar las cosas por su nombre. Puede ser una persona sincera y agradable o sincera y desagradable. No atribuyas lo agradable a la sinceridad o no. Porque Cristo era sincero siempre. Y cuando se me habla de Cristo, se me habla de una persona desagradable. ¿Sabéis que cuando leemos el deseado de toda la gente se nos dice que incluso cuando tenía que decir palabras duras a las personas, las lágrimas velaban su voz? O sea, había ternura incluso cuando tenía que decir algo a alguien que... Porque a Jesús le dolía llamarle la atención a una persona. Le dolía en su corazón. Y cuando una persona, tú notas que te está diciendo algo grave, pero le duele en su corazón, tu reacción no es la misma que si ves que te está juzgando y que está yendo por ti. Las lágrimas velaban la boca de Jesús cuando tenía que decir algo. Así que Jesús siempre fue amable, cortés y bondadoso. Siempre. Ahí tenéis una buena campaña de evangelismo. Si queremos el ministerio personal, pues supongo que serían 3 pilares, ¿no? Vamos a hacer esto para que lo demás tenga éxito. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Sabéis por qué creyeron? Porque escudriñaban cada día la palabra de Dios. A veces tenemos un concepto mágico de creer. Una persona va por la calle y de repente hay una varita mágica, un ángel que pasa y hace pling y ya cree. ¡Ah! Creo. Seamos creyentes, no crédulos. El crédulo lo cree todo y no comprueba escudriñando. El creyente cree y comprueba escudriñando. Y ese es el que permanece, el que comprueba escudriñando. Estamos frente a una mesa que representa la mesa que el Señor va a tener preparada cuando venga en su reino. De esa mesa, ¿sabéis quién tiene invitación para esa mesa? ¿Quién tiene invitación? ¿Yo puedo ver las manos? ¿Quién tiene invitación para esa mesa? Yo tengo invitación para esa mesa. ¿Vosotros no tenéis invitación? Si no tenéis una invitación para esa mesa, hablad conmigo que yo os consigo una. ¿Vale? Porque la invitación a esa mesa la hace Cristo Jesús. Esta mesa representa decir, sí, Señor, yo quiero vivir contigo, pero no ahora, no hoy, no el día 16 de marzo. Quiero vivir contigo cada día. Señor, me he propuesto en mi corazón escudriñar tu palabra para conocer tu voluntad. No es un acto mágico, es un estudio profundo que transforma el carácter y las convicciones y que dirige el futuro donde Dios quiere. Y todo está representado en esta mesa. Antes
de tomar de esta mesa, de participar de la carne y de la sangre de Cristo, simbolizadas en el mosto y en el pan. Antes de eso, Jesús hizo algo que no sé si los apóstoles llegaron a calibrar, supongo que con el tiempo sí. El que había creado el universo, el rey del universo, se inclinó y lavó los pies de los apóstoles. No sé si nosotros en esta invitación podemos ver qué es lo que se nos propone. El privilegio más que grande que se nos da con la invitación a esta mesa. El Señor me está diciendo, mira, Antonio, yo quiero que tú seas un invitado a esta mesa. Y el Señor me pregunta, el rey del universo, ¿quieres venir a mi mesa? Y yo puedo decir, bueno, Señor, tú sabes que yo tengo un problema de carácter. El Señor te va a decir, yo no tengo problema con tu carácter, ¿lo puedo transformar? Así que no tengo problema con tu carácter, yo puedo transformar tu carácter. Ten paciencia, es una cosa de cada día. No lo voy a transformar hoy, ahora mismo, pero si tú estás en el cada día, ven a mi mesa, siéntate. Señor, es que tengo un pecado en el pasado que lamento tanto de todo, que me hace indigno de sentarme a tu mesa. Yo he puesto mi sangre para limpiar tu pecado. Yo he dado mi vida para limpiar tu pecado. Y tu pecado ya no existe. Si tú aceptas mi sangre en tu vida. Señor, es que mi pasado, que tú no sabes lo malo que yo he sido en la vida. Si tú supieras las cosas que yo he hecho, ¿cómo me vas a invitar? Borro tu pasado. Hay una cosa que se llama nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento consiste en que una persona, cuando un niño nace, no tiene historia pasada. Así que tú tampoco tienes historia pasada. Te la borro. Los hombres se acuerdan, sí, pero yo no. Los hombres se acuerdan, sí, pero Dios no. Y Dios te invita, y yo te invito en su nombre, a participar de esta mesa. No sé si has estado sentado aquí decidiendo si vas a participar, si no vas a participar. Alguien puede decir, no, es que yo no soy adventista. Yo simplemente te hago una pregunta. Seas quien seas. ¿Quieres tener el carácter de Cristo en tu vida? ¿Quieres vivirlo cada día? Estás invitado a esta mesa. Porque la transformación de Dios se hará porque Él lo ha prometido. Y lo que Dios promete se cumple. Si anhelas transformación y si quieres parecerte a Cristo, participa de esta mesa. Estáis invitados todos.